Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, verso 16. Hemos estado estos domingos meditando en esta preciosa verdad, escudriñando su palabra, y esta mañana continuaremos con el estudio. La palabra del Señor dice así: gracias. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aleluya, gloria a Dios. Hemos iniciado este estudio y permítame esta mañana hacer una pequeña contextualización para que al tema que vamos a abordar podamos hacerlo con todas las luces necesarias. Seguramente el tema que hoy día vamos a tocar es uno de los temas que mayor demanda nos presenta para poder entenderlo, y voy a decir así, es una demanda también importante, un esfuerzo importante, tanto para el maestro como para los alumnos. Y yo voy a pedirle que usted ponga su mayor esfuerzo. Yo haré también mi mejor esfuerzo para poderlo transmitir de la mejor manera y lo podamos entender. Estamos hoy día estudiando, analizando a la luz de la palabra del Señor esta preciosa revelación que dice la palabra: estuvo escondida desde los tiempos, fue un misterio y hoy día, dice, nos es presentada por el Señor Jesús, y es una revelación hoy día para nosotros a través de su preciosísima palabra que nos ha sido entregada a través de los apóstoles del Señor. Y esta preciosa verdad es el amor. Permítame que hoy día hagamos una pequeña contextualización. Habíamos dicho de que para efectos didácticos, esto es para que haya una mejor
comprensión y sea más fácil explicarlo, el fruto del Espíritu se divide en 3 triadas. Nosotros hemos visto ya, hemos estado analizando y escudriñando en la palabra del Señor y hemos visto la primera triada: amor, gozo y paz. Y hemos dicho, esa primera triada tiene que ver con nuestra comunión con Dios, con el Padre, en un escenario vertical, dijimos, ¿verdad? La siguiente triada tiene que ver con la paciencia, benignidad y la bondad. Y esta triada tiene que ver ya en una relación horizontal que nos permite relacionarnos con nuestros hermanos. Decíamos, ninguna de ellas se vuelve exclusiva del escenario, sino que más bien va a tener ahí su mayor desarrollo y desempeño. Estoy tratando de transmitirle que cualquiera de estas expresiones del fruto, que es el amor, la vamos a desarrollar en todos los escenarios, pero estos escenarios se convierten en su primer impacto y la mayor utilización del fruto. La tercera triada con la que vamos a empezar hoy día es fe, mansedumbre y templanza. Esta tercera triada tiene que ver ya con nosotros mismos. Permítame decirlo de nuevo para que lo tengamos bien estructuradito. Decíamos, son 9, son 3 triadas. La primera triada tiene que ver con mi comunión con Dios, amor, gozo y paz. La segunda triada tiene que ver con la comunión a nivel horizontal, quiere decir con mis hermanos, donde yo me desenvuelvo, con mis iguales. Y tenemos la paciencia, la benignidad y la bondad. Amén. Y la tercera triada tiene que ver con nosotros mismos. Tenemos la fe, la mansedumbre y la templanza. Ahora, permítame contextualizar un poquito para que entendamos este desafío, lo enfrentemos, voy a decir así, con toda la herramienta. Miren, la palabra del Señor aquí nos presenta, utiliza una categoría teológica que es la ley. Y dicen, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Ajá. Y termina cuando va explicando el apóstol Pablo en una exposición doctoral, explicando este tema tan sublime. Él dice, contra tales cosas no hay ley. Es importante entender lo siguiente en este escenario que la palabra del Señor nos está explicando, porque nos está poniendo 2 temas que son muy fuertes en la palabra del Señor, que es la ley y el Espíritu. Ajá. Está hablando de lo que es, dice, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos guiados por el Espíritu. Dice, si vosotros, dice, habéis sido, dice, rescatados por el Espíritu, habéis sido salvados por el Espíritu, debéis vivir también conforme al Espíritu. Y entonces empieza a presentarse aquí un desafío bastante sublime, que es importante que nosotros lo comprendamos para abordar el tema que vamos a abordar. Cuando la palabra del Señor nos menciona la ley, nos está presentando un escenario que el Señor entregó al pueblo de Dios para que fuese ayo, eso quiere decir para que fuese una guía, una sombra de lo que había de venir. Permítame que lo explique así, porque muchas veces entramos en un conflicto con lo que dice la ley y lo que es el Espíritu. Y entramos a veces en una contradicción bastante difícil y puede ocasionarnos dolor en el corazón si no la entendemos. Y la palabra del Señor nos enseña así. Nos dice la palabra que la ley fue entregada por Moisés al pueblo de Israel como una guía, quiere decir como si fuesen los linderos de un camino, y les sirviese de guía al pueblo de Israel de cómo era que debía de caminar de manera grata delante de Dios en un escenario en el que se encontraban desventajoso. Eso quiere decir
antes del Señor Jesús, no voy a entrar muy a detalle ahí, permítame ahora eso por favor, para que yo pueda avanzar, pero antes del Señor Jesús, permítame mencionar lo que dice la palabra del Señor, era imposible cumplir la ley. Por eso dice el apóstol Pedro en Hechos, en el capítulo 15, nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir. Estaban hablando ahí en el concilio de Jerusalén y le dice, miren, ustedes están poniendo un yugo sobre los gentiles, está diciendo la ley, que nosotros no hemos podido cumplir y nuestros padres tampoco pudieron cumplir. Entonces la palabra del Señor nos muestra un escenario muy precioso y nos dice, muy bien, toda la ley, permítame que yo lo resuma así como lo resumió Pablo aquí en Gálatas, dice así, toda la ley y todos los preceptos de la ley en un solo mandamiento se cumplen. Y mire lo que voy a decir, antes del Señor Jesús, esta declaración que está haciendo Pablo, que dice que el amor, del poder amar con el amor ágape, era sencillamente imposible. Imposible, quiere decir, antes de Cristo era imposible amar con el amor ágape. Entonces, ¿qué hicieron los profetas? ¿Qué hizo el Señor a través de sus siervos? Entregó la ley para que pudiesen tener una noción de lo que había de venir. Quiere decir, la ley iba a ser una lumbrera en el camino, pero un camino que llevaba hacia el amor. El objetivo era el amor. Donde yo debía llegar era al amor. Yo debía entrar en este camino, en esta ruta, y esta ruta debió llevarme al amor. Hacer que yo camine paso a paso con un norte que era el amor. Lamentablemente, dice la palabra del Señor, los fariseos no lograron comprender este tema a cabalidad e hicieron exactamente lo contrario. Escuche bien lo que le voy a decir ahora, para que podamos avanzar. ¿Qué pasó con ellos? En vez de que la ley para lo que fue entregada, y eso es importante que lo escribamos en nuestro corazón, la ley fue entregada para que nos guiase al amor. Y en vez de que ellos utilicen la ley y les sirva para ir caminando hacia el amor que sería revelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente los fariseos que hicieron, utilizaron la ley para justamente lo contrario. ¿Qué estoy diciendo, hermano querido? Yo puedo utilizar los preceptos que están en la palabra y no sean para amor, ni por amor. Y en nombre de la palabra, permítame decirle, se han hecho terribles acciones. Y algunos escriben en nombre de Dios, sin que Dios tenga nada que ver en esas acciones. En nombre de la ley y haciendo muchas veces referencia a la ley, se hizo exactamente lo contrario. Quiere decir, se alejó el corazón del amor y se utilizó la ley para destruir a otros, para golpear a otros. Y la palabra del Señor dice, acá el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y les dice, toda la ley en un solo mandamiento se cumple. Y ese mandamiento es el amor. Muy bien, en esa declaración se encuentra la revelación más sublime presentada por el Señor Jesús. Y esa revelación, la revelación más grande presentada por nuestro Señor fue justamente el amor de Dios hacia nosotros. Y ahora el Señor lo explicó a sus discípulos y luego nos fue transmitido a través de la palabra del Señor ese amor y cómo debe de ser este amor. En un primer impacto nosotros lo entendemos y confundimos el amor y lo recibimos como si fuese un sentimiento, una emoción. Ya hemos explicado en otros escenarios de que el amor puede ser fileu, puede ser estorge, puede ser eros, pero aquí está hablando del amor ágape. Y acá la palabra del Señor en todos sus libros justamente va explicando este concepto que se convierte en el tema doctrinal de nuestra fe más importante. Quiere decir, es en lo que nosotros creemos,
es como nosotros tenemos que vivir y creemos que tenemos que vivir como cristianos. Y se convierte en algo tan importante, tan preeminente, que la palabra del Señor dice que hace que nosotros seamos o no seamos. La palabra del Señor dice, el que ama ha nacido de nuevo. Y el que no ama no ha nacido de nuevo. El que ama conoce al Señor. El que no ama no conoce al Señor ni le ha conocido. Entonces se vuelve un desafío muy poderoso, sublime para nosotros, de entenderlo y entenderlo a cabalidad. Nosotros estuvimos diciendo aquí, haciendo el análisis en la primera triada, decíamos, yo solamente voy a pasar a toda velocidad hasta llegar al punto de la fe. Amén. Habíamos aprendido de que veíamos el amor, la exposición que hace la palabra del Señor con respecto al amor. Aquí en Gálatas nos lo dice, hace una definición muy puntual y dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Puntualiza cada uno de los elementos de expresión del amor. En Corintios nos hace una presentación del amor en acción. Eso quiere decir cómo es que se comporta el amor, pero nosotros podemos verlo en ambas situaciones y podemos ver de que está hablando exactamente de los mismos puntos, solamente que en uno está describiéndonos puntualmente, en el otro escenario nos los presenta ya en acción el amor. Permítame que lo leamos para fortalecer un poquito lo que estoy diciendo. Corintios capítulo 13, acompáñeme rapidito, lo vamos a leer. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Muy bien, ahí el apóstol Pablo nos va hablando de la benignidad, nos va hablando de la bondad. A ver, recordemos un poquito, cuando nosotros decíamos, ya en la tercera triada, dijimos la paciencia, y veíamos de que en griego, paciencia sonaba más o menos como macrotumia, ¿verdad? Y eso quería decir de temperamento amplio, largo, extenso, quiere decir literalmente. Pero la macrotumia, la paciencia, tiene que ver con una persona que tiene una cualidad, una característica que le permite ser lento para la ira y lento para la desesperación. Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo dice, el amor no se irrita, quiere decir, no se enoja. Entonces está hablando exactamente del mismo punto. Aquí lo está diciendo de una manera de la acción, está explicando cómo se comporta el amor, pero está utilizando uno de los frutos, que es la macrotumia. A ver, otro ejemplo. Cuando dice, el amor no hace nada indebido, está hablando de la bondad. Decíamos, agato sune, que quiere decir el aprecio de la justicia y el desprecio de la injusticia. Permítame decirlo de otra manera. Es el aprecio de lo correcto y el desprecio de lo incorrecto. Habíamos dicho, significa esa cualidad, esa virtud que posee una persona para darle a alguien, escuche bien, no lo que se merece, sino lo que le corresponde. Porque tenemos se tiene mucho la tentación, mi amado hermano, de decir, no, yo no respeto a mi padre o a mi madre por esto. La palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor no dice, respete a todos los padres que merecen ser respetados. La palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da y todo te vaya bien. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Mira, mi amado hermano, usted no va a decidir si merece o no merece. Usted va a tener que reconocer si le corresponde o no le corresponde. Y aquí la palabra del Señor dice que le corresponde porque Dios dice que le corresponde, mi amado hermano. Lo mismo funciona en el lugar donde yo esté. En la universidad, por ejemplo, teníamos mucho la tentación de los maestros, los docentes que eran una eminencia, dominaban la cátedra, la sabían exponer. Había un respeto natural y la tendencia de respetar a ese maestro. Pero si había uno medio chambón, ¿saben lo que es chambón, no? Ya. Bueno, entonces, que no era muy ducho, ¿no? Que estaba ahí medio ensayándose con uno, digamos, ¿no? En la materia, entonces había la tendencia, la tentación de no respetarlo. ¿Me estoy explicando lo que voy diciendo? Y la palabra del Señor cuando dice agatosune, está diciendo, tu obligación es respetarlo. No porque se merezca o no se merezca, lo tenemos que respetar porque le corresponde. Quiere decir que alguien le dio esa investidura de docente. Y ahora como alumno, tengo que respetarlo. Le entienda o no le entienda. Me parezca interesante o no me parezca interesante. Crea yo que es una eminencia o no. Tengo que respetar. Eso se llama agatosune. Muchas esposas dirán, ¿cómo me voy a sujetar a mi esposo? Si es así, así, así. La palabra del Señor dice, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, a los que son buenos, a los que se portan bien, a los que son sabios. ¿Así dice? No, mi amado hermano. Dice la mujer, sujétese a su esposo. Y si es chamboncito, ore. ¿No? Ore para que no sea chambón, dijo, ¿no? Y al esposo le dice, trate a su mujer como vaso más frágil. No dice a la que lo atiende, a la que lo espera y tiene todo. No, dice la palabra del Señor, usted trate a su esposa con amor, con delicadeza, con cuidado y camine, ande delante de ella con sabiduría, dice la palabra del Señor. Tiene que ser sabio delante de ella. Y no pregunta al Señor si usted quiere, si siente o no siente. ¿No? Hoy no me tinca. No, mi amado hermano. Entonces, la palabra del Señor nos va mostrando, les decía yo, ya en un escenario de acción, cuando dice la benignidad. Mire usted, la palabra del Señor dice, no busca lo suyo. Dice, el amor no busca lo suyo. Eso se llama benignidad. La benignidad es esa virtud que te permite, dice, ponerte en el lugar del otro. Ponerte en el lugar del otro. Dice que es una cualidad que le permite a una persona evitar al alcance de su posibilidad, de lo disponible, evitar causarle daño o dolor. Eso que le va a decir, se lo dice de la mejor manera. Me gusta esa benignidad que tuvo Natán. Obviamente que también era un poquito de instinto de conservación, digamos, ¿no? Cuando habló con David, ¿verdad? ¿Cómo fue a hablarle a David? No fue a decirle, pecador incircunciso, arrepentite. Podía cortar la cabeza, ¿no? ¿Qué fue y le dijo? Le dijo exactamente lo mismo, pero se lo dijo, mira, había un campesino que tenía una ovejita y su vecino tenía hartas ovejitas. Y vino un extranjero, un forastero, y ese hombre rico dijo, con tantas ovejitas, sacrificó la ovejita de su vecino para darle de comer al forastero y lo dejó sin nada. Y David dijo, miserable, dijo, es digno de muerte, tráigalo. Y entonces le dijo Natán, ese hombre eres tú. Y disparó. No, esa parte es mi imaginación. ¿No? Entonces David dice que se arrepintió. ¿Sabe por qué? Porque Natán no estaba yendo a golpearlo a David. No estaba yendo a carachearlo, no estaba yendo a destruirlo, estaba yendo a restaurarlo. Estaba yendo a restaurar a David. ¿Y qué fue lo que logró? Restaurarlo. Él se arrepintió y volvió. Y eso es lo que se llama benignidad. Hacer las cosas teniendo cuidado del corazón de mi hermano,
de mi hermana. Hacer las cosas sin querer causarle daño, dolor, destrucción. Que mi actitud sea buscando el beneficio de mi hermano, de mi hermana. Y eso es lo que la palabra del Señor nos va mostrando y nos va presentando de diferentes perspectivas. La carta a los Efesios, el apóstol Pablo les dice a los Efesios: mire, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Tenemos una lucha, dice, espiritual. Y empieza a describir, dice, por tanto, dice, armaos, vestíos de toda la armadura de Dios, con la cual podáis resistir al diablo en el día malo. Qué tremendo, mi amado hermano. Y dentro de toda esa armadura, que permítame decirle, está hablando del fruto del Espíritu. Hoy día, como es el tema, yo voy a correr porque me está alcanzando el reloj. Como es el tema, permítame mencionarle. Ahí en Efesios habla y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Qué tremendo. Y escúcheme bien ahora, mi amado hermano. Entrando a la tercer triada, luego de esa contextualización, estamos queriendo decir: mire, mi amado hermano, a ver, permítame decir esto puntualizando un poquito ahí para aterrizar. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Lo que está diciendo la palabra del Señor es muy bien. En el antiguo pacto había una observación de la ley. Hoy en el nuevo pacto pasamos a un escenario. En el reino de los cielos ahora la ley, lo que la normativa que está rigiendo y que debe regir mi vida, se llama el amor. El amor. Y yo tengo que ahora ponerle toda diligencia, todo talento, mi amado hermano, para entender qué significa vivir en amor. Entenderle al amor como la palabra lo está explicando. Muchas veces hemos dicho: no se trata, mi amado hermano, de cosquillitas en el estómago. No se trata no sé, siento un cariño por el hermano, por este otro hermano, no lo quiero. No se trata de emociones, mi amado hermano. Se trata de decisiones firmes, fuertes, poderosas. Y déjeme decirle algo. El fruto que vamos a ver hoy día, con el que vamos a introducir, porque nos va a llevar un poquito más de tiempo para explicarlo completamente, es la fe. La fe, mi amado hermano. Y les decía, este es uno de los temas más desafiantes para los maestros, para los alumnos, de poder escudriñarlo y entenderlo a cabalidad. Y permítame decir algo en este esfuerzo que voy a hacer esta mañana, de poder transmitir esta tremenda verdad de que la palabra del Señor trae a nuestras vidas y a nuestros corazones. Presentar la fe como un fruto del Espíritu. Y ahora permítame mencionar lo siguiente. Muchas veces nosotros tenemos la percepción de que la fe es un momento, un instante en el tiempo, pero permítame mencionarle que en el original esta palabra que utiliza en el griego el apóstol Pablo es pistis. Se conjuga como pisteuo, y cuando dice pisteuo se la traduce como creer. ¿Qué quiere decir? Nos presenta a la fe como un creer en el presente continuo, un inicio en un momento del tiempo y luego un crecer en el tiempo también de la fe. Entonces permítame decirle algo, mi amado hermano. Este es uno de los frutos que va a demandar de mayor esfuerzo en nuestra vida para cultivar este fruto en nuestro corazón. Eso es lo que la palabra del Señor nos va presentando, nos va mostrando. Y nosotros, cuando vemos al Señor Jesús con sus discípulos, que va trabajando con tanta paciencia, con tanto amor, y va trabajando en sus corazones, tratando de infundir, tratando de que esa fe vaya creciendo en sus corazones. Permítame decirle lo siguiente. Pistis, en la traducción de la palabra del original, tiene que ver con un acto de compromiso firme. Es con la sensación de un pacto inamovible. Esta misma palabra se utilizaba para el escenario del matrimonio. Cuando un esposo venía y se presentaba al altar, y la esposa, entonces la palabra que era demandada de ellos, el concepto, el compromiso, se llamaba pistis.
No tenía que ver con la emoción. Por eso les digo, es uno de los frutos muy centrales dentro de lo que es la comprensión del amor. Porque este fruto lo hace diferente a todas las otras parecidas emociones que tienen que ver con el amor. Lo hace diferente del amor eros, del amor fileo, del amor estorge, y lo hace ágape. ¿Por qué? Porque no depende de la emoción, depende de una firme, poderosa decisión. ¿Qué está diciendo ahí la palabra del Señor? ¿Sabe qué? Pistis era pararse y decir: sí, prometo amarte, respetarte en la pobreza, en la riqueza, en el bien, en el mal, en la adversidad, en la riqueza, en el palacio, debajo del puente. En todo prometo amarte. ¿Promete? Sí, prometo. Eso era sí, pisteuo, ¿no? Era una decisión firme, mi amado hermano. Un compromiso que no estaba supeditado a la emoción. ¿Sabe qué quiere decir, mi amado hermano? Ese matrimonio no estaba basado en que si yo siento o no siento. Y ahí viene una confusión muy fuerte dentro del corazón de los creyentes. Que a veces el creyente cree que su fe depende de lo que siente, de las emociones que está percibiendo. Y va diciendo: sí, creo que no tengo fe porque no siento, no estoy no tiene nada que ver con el sentimiento y la emoción. Pistis, mi amado hermano. Permítame hacer unos ejemplos ahí y permítame referirme a nuestro querido amigo, el apóstol Pedro, ¿no? Que voy a llegar allá al cielo, voy a tener que pedirle perdón al hermano, ¿no? Siempre nosotros dándole a Pedro, ¿no? Mire usted, mi amado hermano, un escenario muy, muy especial en la vida de Pedro. Nosotros podemos ver aquel día, dice la noche que el Señor fue entregado. Pedro estaba chispeando en su fe, en su emoción. Esa fe, como él la percibía, entre comillas, ¿no? Mire lo que había en el corazón de Pedro. Le dice al Señor: Señor, mi vida pondré por ti. Si tú vas a la muerte, yo iré contigo. Mi vida voy a poner por ti. ¿Se da cuenta esa emoción? Si usted le decía: Pedro, ¿tenés fe?, chispeaba de esa fe, en ese concepto superficial que estaba comprendiendo Pedro. Y el Señor mira a Pedro con tanto amor, con tanto cariño, y le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Mi amado hermano, quiero transmitirle, quiero hacer mi mejor esfuerzo para que usted pueda entender de que la fe, como la ve el Señor, la ve en una completitud, no en un instante ni en un momento, sino en esa firme decisión que había en el corazón de Pedro. Pedro no le estaba mintiendo al Señor cuando le decía: Señor, yo te amo. Y Señor, cuando le dijo: yo mi vida pondría por ti, no estaba mintiendo, era lo que él quería, lo que sentía. Pero otra cosa era estar ahí ya con los romanos, ¿no? Eso no sabía él. Y el Señor, sabiendo lo que iba a acontecer, sabiendo lo que iba a pasar, no lo tomó por sorpresa la negación de Pedro. ¿Qué quiero decir? Esa debilidad emocional que no estaba directamente significando su fe. Su fe estaba ahí, mi amado hermano. Pero cuando vinieron y le dijeron: tú lo conoces, eres tú. No soy, dijo. Es parecido, es otro, ¿no? Hay uno igualito que anda por ahí, digamos, ¿no? ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro le dijo: el enemigo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero ¿sabes qué, Pedro? Le dice: yo he pedido al Padre para que tu fe no falte. Y yo quisiera que usted pudiese recibir, mi amado hermano, esa completitud que el Señor le está mostrando a Pedro. Le dice: Pedro, tu fe no tiene nada que ver con los momentos de debilidad que tú puedas tener. Y quiero que sepas que yo ya los conozco antes de que sucedan. Y le dice: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo he pedido al Padre que tu fe no falte. ¿Sabe qué estaba diciéndole? Que en el momento de la decisión, más allá de la turbulencia, más allá de lo emocional, al preguntarle: ¿amas al Señor? ¿Lo quieres seguir? Sí. Pero si hace un rato tuviste miedo, pero quiero.
No depende de mi miedo, no depende de mi emoción. Depende de esta decisión firme en mi corazón, más allá de mis emociones, más allá del miedo, más allá de las circunstancias que pueden ser duras y difíciles en muchas ocasiones. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, y cuando seas vuelto, restaura a tus hermanos. ¿Sabe que el Señor ya vio que la debilidad de Pedro? Vio y le dice: yo he pedido para que tu fe no falte, Pedro. Y le dice: Pedro, cuando seas vuelto, restaura a tus hermanos. Y el Señor estaba viendo de una manera amplia y completa. Y eso es pistis, eso es un presente continuo, mi amado hermano, que no tiene que ver con las emociones que pueda yo enfrentar, sino con la firme decisión del amor que tengo por el Señor. Más allá de lo difícil, más allá de las tragedias, más allá de situaciones que son muy complejas, mi amado hermano. Hay personas que les toca pasar escenarios muy difíciles, que a veces dicen: no sé ya ni qué siento, ni qué creo, ni qué nada. Están como Jeremías, que le dice al Señor: Señor, ¿serás para mí como cosa ilusoria? Como aguas que no son estables. Mi herida desahuciada, Señor, no ha admitido curación, Señor. No ha admitido curación. Era un escenario difícil, era una situación complicada la que estaba viviendo Jeremías, mi amado hermano. Pero no tenía que ver con el compromiso de Jeremías. Cuando le preguntaron a Jeremías: ¿servirás al Señor? Le preguntaron de nuevo a Jeremías: Jeremías, ¿tú seguirás entregando la palabra? Jeremías dijo: sí, más allá de lo que sienta, más allá de lo que yo esté viviendo, yo voy a permanecer. Voy a permanecer. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Permítame mencionar a Pedro un poquito más para entender esto, mi amado hermano. ¿Sabe qué? El enemigo va a desplegar todo lo que esté a su alcance. Y la primera línea, lo primero que va a tratar de afectar el enemigo será nuestra fe, mi amado hermano. Será nuestra fe. Y escuche bien lo que le voy a decir ahora, mi amado. La manera, la estrategia que el enemigo utiliza, que el enemigo hace referencia, que el enemigo trae para poder atacar y para poder golpear a un creyente, se llama miedo. Dígale al de al lado: miedo. Usted va a decir: ¿cómo es que el enemigo va a atacar mi fe? El enemigo va a atacar su fe con el miedo, mi amado hermano. Permítame recordarle otro escenario muy hermoso. Estaba el Señor con sus discípulos en un entrenamiento intenso con respecto de la fe, porque el Señor estaba trabajando la fe de sus discípulos. Y en el Evangelio de Juan se conoce el Evangelio como el Evangelio de la fe, porque hace una descripción del crecimiento de la fe y del crecimiento de la incredulidad. Y es una presentación muy hermosa para entender de que la fe no es un momento en el tiempo, sino es una completitud en el espacio. Quiere decir, el Señor no mira un momento del tiempo, sino la completitud del espacio de la fe en el corazón de alguien. Escuche bien, el Señor estaba con sus discípulos y le trajeron enfermos de toda clase. Imagino ciegos, sordos, mudos, cojos, tuertos, paralíticos, con lepra, de todo. Y dice que a todos los sanó. Y sus discípulos estaban mirando lo que estaba aconteciendo y chispeaban de fe. ¿Qué quiero decir? Estaban motivados en su fe porque estaban viendo, pero era algo que estaba motivado. ¿Por qué? Por la circunstancia, por lo emocional. Y el Señor estaba llevándolos a que esa fe vaya a madurar hasta que tenga esta definición: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa definición, mi amado hermano, es un punto maduro de la fe. En el caminar del creyente va caminando. No es que se convirtió y tiene la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. No. Será, mi amado hermano, un fruto que necesitará ser cultivado con diligencia. Con mucha diligencia. Yo voy a comentarles algo ahora de cómo se cultiva. Agárrese fuerte de su silla. Y dice la palabra del Señor que el Señor agarra a sus discípulos y les dice: vayan al otro lado, a la otra orilla. Y los sube a la barca. Estaban dando examen y no sabían. Habían recibido tantos milagros, habían visto tanto. Su fe estaba fortalecida. Fe en lo emocional. ¿Qué quiere decir? Fe fundada en lo que vieron sus ojos.
Permítame insistir así. La fe es la certeza, dice así la definición que presenta el apóstol Pablo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasó con los hermanitos? Ellos habían visto, estaban con sus ojos que habían visto ciegos, mudos hablar. Entonces esa fe chispeaba por todo lo que habían visto. Y el Señor los estaba llevando paso a paso a confiar, a tener fe ahora, certeza en lo que ellos esperarían sin verlo con sus ojos. Eso es otro nivel. Eso es una fe, la completitud de la fe, ya tener una fe madura, mi amado hermano. Y podemos decir, aún el apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Estoy corriendo, peleando la buena batalla. Estoy trabajando también en que mi fe vaya creciendo, porque de rato en rato también me tiemblan las choquizuelas. Las rodillas quiere decir, ¿no? Quiere decir, también yo tengo miedo en escenarios y no debería tener miedo si es que confiara en Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Y entonces el Señor los sube a sus discípulos a la barca y empiezan a remar. Y más o menos por ahí, 3 de la mañana, ya habían estado remando y se vino una tormenta y naufragaban y morían. Y entonces tuvieron miedo. Y el Señor los vio y fue hacia ellos caminando sobre el mar. Y cuando ve que viene el Señor, mire usted lo que le voy a decir, mi amado hermano. Muchas veces viene el Señor a tu auxilio, a tu ayuda. ¿Y sabes cómo respondemos muchas veces nosotros? Con más miedo. Dice, cuando lo vieron, dijeron, es un fantasma. Y no se echaron al agua porque estaba peor el agua, ¿no? Se iban a ahogar, ¿no? Así que Pedro le dice, el Señor cuando ve que estaban todavía con más miedo, le dice, soy yo. No temáis, le dice, no tengan miedo. Y Peter, siempre Peter, ¿verdad? Le dice, Señor, si eres tú. O sea, ya le iban a tomar examen bien, hombre. Y él pidió doble examen, digamos, ¿no? Si eres tú, manda que camines sobre las aguas. ¿Qué nivel, digamos, no? Es más o menos que usted tenga un problema y le diga, Señor, que se ponga más fuerte el problema. Más problemas, Señor. No he visto todavía ninguno yo. Hermanito que venga a decirme, pastor, quiero que ore. Dígame, hermano, que me vengan más problemas. Todavía no he conocido a uno, ¿no? Incluido yo. Siempre uno pidiendo menos problemas, ¿no? Entonces, dice que cuando Pedro se bajó y empezó a caminar sobre las aguas, mi amado hermano. Y dice la palabra del Señor que miraba al Señor Jesús, pero de repente dice, miró hacia los lados, escuche bien, y vio que la tormenta era terrible. Y entonces tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, dice que empezó a dudar. Y empezó a hundirse. Y dice que el Señor empezó a gritar, Señor, sálvame. Gloria a Dios, mi amado hermano. Cuando usted se me esté hundiendo, grite al Señor, sálvame. Y dice que el Señor lo tomó de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Y lo subió a la barca y lo llevó a la otra orilla. Y le dijo, Pedro, hasta aquí llegaste, chao, nos vemos. ¿Así fue? No, mi amado hermano. Pero el enemigo querrá convencerte de que Dios quiere hacer eso contigo. De que si tú flaqueas, no chequen de Blakewood, ¿no? Será hasta ahí. Tratará de poner duda. Tratará de convencerte que ya no hay esperanza. Tratará de decirte, ¿sabe qué? Si lo hizo, se animó con el Señor mismo. ¿Sabe qué le dijo? Si eres hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Como es de atrevido, utilizaba la misma palabra, tratando de confundir al Señor Jesús, siendo el Señor Jesús. Yo digo ahora a nosotros, michicitos, va a venir, hermano querido. Y muchas veces aún con la palabra tratará de decirte, no eres hijo de Dios. Ya no eres hijo de Dios.
Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Debemos aprender a permanecer firme. Con ese pistis no está hablando, mi amado hermano, de emoción, decir siento o no siento. Está hablando de esa firme decisión de decir, sí, te amo. Tú sabes que te amo. Así como le dijo el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, 3 veces le había fallado, le había negado. Pedro, ¿me amas? Y él le dice, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo, Señor. Y tú sabes que te amo. Flaqueé, me equivoqué, me temblaron las piernas. Pero tú sabes que más allá de todo lo imperfecto, de todo lo endeble que somos como humanos, tú sabes que te amo. Esa fe, mi amado hermano, esa fe que la palabra del Señor nos presenta, ese pistis, ese pisteuo, es una fe, mi amado hermano, que demanda, escuche bien lo que voy a decirle, demanda de ejercicio, demanda de cultivo, demanda de que yo ponga sobre la fe, mi amado hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, Pedro, mire, ya con mucha experiencia, Pedro dice, hermanos míos, amados, dice, hijitos, añadid a vuestra fe virtud. Si no hubiese nada que añadir, mi amado hermano hubiera dicho, con la fe ya estamos hechos. Pero ¿sabe qué dice? Añádale a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Permita que sea perfeccionada su fe en el amor. Aquí en Gálatas dice, y la fe que es perfeccionada por el amor. Qué tremendo, mi amado hermano. Qué tremendo. Pero ¿sabe qué? Es importante que nosotros entendamos que el fruto del Espíritu que mayor demanda tiene por eso es el primero que tiene que ver con nosotros mismos. Va a demandar de nosotros, mi amado hermano, acción, proactividad, intencionalidad, para que nuestra fe, mi amado hermano, vaya creciendo, se vaya fortaleciendo, hasta que se convierta en aquella fe que dice la palabra del Señor, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? La fe viene por el oír, y oír de la palabra de Dios. Mi amado hermano, es importante que nosotros entendamos que para estar en aquel día, en el día malo, mire lo que voy a decir, voy a tener que decirlo bien rapidito por cuestión de tiempo, pero ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor que el enemigo nos lanzará dardos de fuego. Y usted me dirá, ¿qué son esos dardos de fuego, pastor? El enemigo va a lanzar ideas, te va a lanzar ideas a tu mente, mi amado hermano, tratando de incendiarte de miedo. Por eso dardo es una flecha. De fuego eran las flechas que utilizaban en aquel tiempo de los romanos, que le prendían fuego y luego las lanzaban. Entonces caían en las casas y ardían, incendiaban los lugares. Eso mismo el enemigo trata de hacer. Él trata de lanzar un dardo de fuego. Lanza una mentira. Te dice, mira, este problema es demasiado grande, ya no hay esperanza, hasta aquí llegaste. Y si usted no tiene el escudo de la fe con el cual pueda apagar ese dardo, se va a incendiar. Quiere decir, usted va a tener miedo. Ese miedo se convertirá en pánico y el pánico lo va a paralizar. Entonces la palabra del Señor nos dice, ¿sabe qué? Es importante, sobre toda la armadura de Dios, tome el escudo de la fe. Y usted debe decir, no es eso, no me duele, 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 ay, me duele. No, esa declaración positiva de que yo no sé, y uno hablando, no, eso no es fe, mi amado hermano. Eso es una, no sé, pues un autoconvencimiento, psicología positiva, no sé, lo que quiera, llámele. Pistis no es. La fe está fundada en la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa? Todos los días, sin que falte uno, yo debo alimentarme de la palabra de Dios. ¿Cómo así? Hablando en colombiano, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? Por lo menos, mi amado hermano, 3 capítulos por día. Y si usted está medio liquichiri, quiere decir medio débil,
en la fe, lea 10 capítulos, mi amado hermano. 10 capítulos, pastor. ¿Cómo así? No. 10 capítulos. Quiere que su fe crezca. 10 capítulos. Porque no hay otra manera. Por eso le dijo el Señor, le dice a Josué, sino que en la ley de Jehová estará, meditarás, le dice en ella, de día y de noche. No te apartarás de ella ni a izquierda ni a derecha, sino que tendrás cuidado para guardar todo lo que en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. David escribe en el Salmo 1 algo muy similar, diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién? El que medita en su palabra de día y de noche. El que lee su palabra de día y de noche. ¿Y sabe qué? Se deleita en ella. Pastor, ¿cómo es esto? ¿Cómo sé que si estoy creciendo? Escuche bien lo que le voy a decir. Algo que escucho aquí en mi corazón de parte de Dios. ¿Cómo sé que estoy creciendo? Cuando empiezo a deleitarme en su palabra. Al principio, mi amado hermano, usted va a tener que ponerle fuerza. ¿Qué quiere decir? Disciplina. Va a tener usted que decir, voy a leer la palabra del Señor. Y algunos luchan fuerte, digamos, ¿no? Se echan así de un lado del otro. Y algunos hasta se ponen. Revelación en sueño, me ha hablado el Señor profundamente. Pero seguramente a mi subconsciente está entrando tranquilo, pastor. Digo, va usted, mi amado hermano, a pasar por todos esos escenarios. Pero va a llegar un momento que usted va a empezar a crecer y va a empezar a anhelar su palabra. Usted, por así decir, muy temprano lee la palabra, luego a mediodía, ya va a querer leer al mediodía. ¿Por qué querés? Ay, rica la comida en tu casa, tengo que leer la palabra. Voy a ir a leer la Biblia. Y sus amigos lo van a mirar así. Te dije, se está enloqueciendo. Pero ¿sabe qué? La promesa está para esos que logran encontrar en la palabra su delicia. Dice, sino que en tu ley medita de día y de noche. Y en tu palabra está su delicia, su deleite. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Voy a aterrizar con lo siguiente como introducción porque vamos a estudiarlo un poquito más. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos alimentar así nuestra fe. Nuestra fe va a ir creciendo porque la fe viene por el oír de la palabra del Señor, de escudriñar su palabra. Muy bien, una vez nosotros estamos bien alimentaditos, déjeme decirle que sin excepción vamos a tener que dar examen. Examen, mi amado hermano. Y algunos nos fatigamos. Hoy digo nos fatigamos porque de verdad que no es fácil para nadie. Nadie es subir de curso. Pero para subir de un curso a otro hay que dar examen. Y permítame decirle algo. En todo el escenario de los frutos, en esta armonía del amor, el Señor toma examen de algo que se llama la fe. Jacobo dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estés en diversos problemas, ten sumo gozo, porque la prueba de vuestra fe produce macrotumia. Mire usted cómo está franqueado por dos frutos del Espíritu, el gozo y la paciencia. La fe. Le dice, tu fe va a entrar en examen. Y eso va a producir paciencia, macrotumia en ti. Pero será muy difícil e imposible enfrentar ese escenario si tú no tienes gozo. Y entonces usted me dirá, ¿cómo funciona esto, pastor? Sí, mi amado hermano. Si yo no entro en la presencia de Dios en el lugar santísimo, ahí donde hay plenitud de gozo, delicias a la izquierda y a la derecha, entonces cuando venga la prueba, yo voy a experimentar miedo. Si yo no pongo gozo en vez de miedo, vendrá bien miedo en vez de gozo. Y déjeme decirle, no es buena idea enfrentar la prueba con miedo.
A ver, vaya a dar un examen con miedo. Hasta lo que sabe se olvida uno. Va a una materia, si le tenés miedo a esa materia, primero tenés que enfrentar el miedo. Después irás a dar el examen. Pues llegan el examen. Esto, hermanos queridos, yo he sido docente por muchos años en la universidad. He visto muchachos venir, practicar cuando están practicando, mostrarme a la izquierda, a la derecha, pero tienen miedo. Cuando están en el examen, así, mira. En estado catatónico, Dios. Y a uno, tranquilo, vos sabés, dale. Ya me olvidé todo. ¿Cómo era? Casi que, ¿qué me llamó? A ver, dígame mi nombre, profesor, pues no me acuerdo. El miedo te va a paralizar. Y cuando quieras dar el examen, te va a poner en una situación muy difícil para dar el examen. Entonces habrá que entrar primero al gozo del Señor. Y eso es lo que Jacobo nos está diciendo. Entre al gozo. Entre en su presencia. Y cuando haya plenitud de gozo, ahí sigue, dígale a Goliat, ¿cuántos son, Choco? Vos y todos tus amigos. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia del amor en nuestra vida, Señor. En esta nueva vida en ti, Señor amado. Qué hermosa es tu palabra, qué profunda es tu palabra, qué maravilloso, Señor. Es como un bálsamo, Señor, para nuestra vida, Señor. Es un refrigerio para nuestra vida, Señor amado. Y queremos, Señor, entregarnos a ti una vez más. Gracias, Señor, porque estamos aquí. No porque hayamos venido, porque nos trajeron. Estamos aquí porque tú nos has atraído con lazos de amor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has elegido, escogido, Señor amado, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Para alabanza de la gloria de tu gracia, con la cual nos hiciste aceptos en el amado. Padre bueno, yo te pido una bendición especial sobre tu hermoso pueblo, Señor. Esta preciosa congregación, tu novia, Señor amado. Padre, te pido que tú bendigas su entrar y su salir. Padre, que en la conciencia, en el corazón de cada uno, esté el anhelo de tu presencia, esté la sed de tu palabra, Señor amado. El deleitarse, Señor, en ti. El ser llenos del Espíritu Santo. Que tu bendición, Señor, los alcance, Padre. Padre, bendice, Señor, te suplico, la obra de las manos de tu pueblo. Padre, que haya alimento en cada hogar. Que haya la provisión para cumplir con cada obligación, Señor amado. Con cada compromiso adquirido, Señor. Cada deuda, Señor amado. Padre, te pido que seas tú, Señor amado, abriendo, Señor, las ventanas de los cielos, de tal forma que se derrame bendición hasta que sobre y abunde. Y Padre, te lo pido no por sacrificio nuestro, te lo pido, Señor, por el sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo, que nos ha hecho más que vencedores en Él. Padre, te suplico también, Señor, que tú bendigas las ofrendas, los diezmos que tu pueblo trae a tu casa. Haya alimento en tu casa también, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Bendiga a su hermano que está a su lado. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.